me di cuenta que sufría y le juraste cariño, pobrecito corazón, porque no la conocía. Con el dolor de Baquiano íbamos rumbo al olvido, acariciando su imagen por veredas y caminos, tú cargando con penas y yo contigo. Con el dolor de Baquiano íbamos rumbo al olvido, acariciando su imagen por veredas y caminos, tú cargando con mis penas y yo cargando contigo. Perdido y comprende que mañana en brazos de otro estará la que fue tu amor querido. No te pongas a pensar en los tiempos que se fueron y en juramentos perdidos y comprende que mañana en brazos de otro estará la que fue tu amor querido. No te aflijas, corazón, si sufrir es tu destino, que llorar no es buen remedio cuando se pierde un cariño. El tiempo se encargará de curar ese martirio. Si fue mala y traicionera sin darle ningún motivo, hazte cuenta, corazón, de no haberla conocido, pues para un querer ingrato lo mejor es el olvido. BTV Radio, siente la fuerza de nuestra voz en el aire. 99.5. Bienvenida, gente despierta. Programa informativo y de opinión. Contiene elementos de lenguaje que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres o responsables. Las 6:30 en punto de este amanecer del día viernes 11 de abril de 2020, desde la cual vamos a hablar en el transcurso de los próximos minutos, seguramente, ¿verdad? Bueno, reciban el saludo cordial del señor Ángelo Prieto en la dirección general de BTV Radio 99.5 FM, Alexandra Arismendi en la producción general, Ronnie Rubio en el control técnico del sonido, Glaimer Infante y David Tecerra en la coordinación periodística y colaboradores directos de Gente Despierta como ustedes y nosotros. También está Gabriel Uribe y Elwin Huertán en la coordinación de las transmisiones técnicas, por supuesto. Está Ailín Prieto en las redes sociales y quien les habla en nombre de todo este equipo, Luis Guillermo García Bencomo. Son las 6:32 de este amanecer, repito, del viernes 11 de abril de 2025, estamos en vivo por BTV Radio 99.5 FM, vale decir 99.5 megahertz, que es como se mide la frecuencia modulada. Y también estamos transmitiendo por TikTok Live
@luis.guillermo.ga442. Un saludo cordial a quienes ya están conectándose a través de esta plataforma. No solamente tenemos este caso, también tenemos por supuesto todas las plataformas de nuestra estación, @BTV Radio en todas, TikTok, Instagram, Facebook y todas las que ustedes quieran. Busquen por ahí @BTV Radio, busquen la plataforma y seguramente nos van a conseguir. También en YouTube hay muchas cosas guardadas. Por cierto, este programa, Gente Despierta, además de ser transmitido por TikTok Live, @luis.guillermo.ga442, solemos colgarlo también en el TikTok, digamos en la galería de contenidos, también en Facebook, en Instagram, Telegram, en los estados de Telegram y WhatsApp, y todo lo que sea posible para que este mensaje llegue lo más lejos y profundamente posible. Somos ustedes y nosotros, Gente Despierta. Gente Despierta. Bueno, hoy es 11 de abril. Recordamos que el año 2002 Venezuela fue escenario de un golpe de Estado contra el legítimo presidente Hugo Chávez Frías. Y bueno, ya ustedes saben, después de cada 11 viene su 13, y eso fue lo que pasó. El 13 de abril, el pueblo unido junto a la Fuerza Armada Revolucionaria lograron rescatar al comandante Chávez, que estaba en proceso de ser asesinado en un lugar que los Estados Unidos había predestinado para él. Bueno, el 11 de abril de 1817 se libró la batalla de San Félix, un enfrentamiento clave en la guerra de independencia de Venezuela. Si nos da tiempo, vamos a hablar un poquito sobre este evento. Y también les cuento que el 11 de abril de 1997 se declaró como el Día Mundial del Parkinson. Así que bueno, estos días son para recordar que hay compatriotas, hay seres humanos que requieren de nuestra comprensión y sobre todo compasión, para que entendamos que están pasando por una enfermedad que entiendo yo que es irreversible hasta el momento, según lo que he podido leer de los avances científicos, y eso obliga a que todos tengamos la suficiente tolerancia, comprensión, paciencia y sobre todo compasión para acompañar a las personas con este tipo de afecciones, y cualquiera que sea, en tanto que seamos seres humanos y gente despierta. Bien, hay otras cosas más que podemos hablar más adelante, pero vamos a revisar cómo está el clima, ¿les parece? Bueno, mira, vamos aquí a revisar la página del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMEG, y aquí, bueno, van a hablarnos un poco sobre cómo está la situación. En Caracas dice el INAMEG que va a haber una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados centígrados. Aunque ayer me di cuenta que estos pronósticos pues pueden variarse de acuerdo a cómo se comporta realmente el planeta. Hay situaciones que están fuera del control del pronóstico, y bueno, puede ser más alto, puede ser más bajo, en fin. Con respecto a el clima como tal, aquí tenemos la información del INAMEC que vamos a leer de inmediato, sobre todo para el área metropolitana de Caracas, en torno a cómo se va a expresar el clima. Aquí está, aquí lo tengo. Para Caracas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, áreas con nubosidad de tipo estratiforme al amanecer, con probables lloviznas dispersas, aunque yo no sentí viniendo para acá las lloviznas, especialmente en áreas de montañas y zonas costeras. Parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones por el resto del periodo. La temperatura máxima para la ciudad de Caracas oscilará entonces en 29 grados centígrados, la mínima en torno a los 19, con viento leve moderado. Esta es otra apreciación del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. La salida del sol, bueno, ya se está observando desde las 6:18 de este amanecer. Es el pronóstico del tiempo para ti, gente despierta.
Bien, son las 6:38 de este amanecer del viernes 11 de abril de 2025. Vamos a meternos ahora en el medio de la noticia. Durante la ruta de consolidación del sistema de gobierno comunal y popular en el sector El Limón, que ustedes saben queda en la ruta hacia La Guaira, por la carretera Caracas-La Guaira, hacia la derecha. Sí, bueno, ayer me lo preguntaban y yo les explicaba. El barrio El Limón, para los que van bajando, pasan el primer viaducto, el más grande, ¿verdad? Y más adelante hay un barrio a la derecha, que hay una pasarela, incluso hay un pase subterráneo por la vía. Ahí quedaba hacia arriba un famoso lugar llamado Ojo de Agua, que se conecta con la carretera vieja. En ese lugar se botaba la basura de Caracas, de toda Caracas. Eso era una montaña de basura, de samuros y tal, y eso después se convirtió en un relleno, y eso que está ahí es un relleno de basura, de toda la basura de Caracas. Y ahora está por lo que llaman La Bonanza, ¿no? En la vía hacia Charallave. Pero bueno, ahí en ese sector hay un barrio muy bonito, muy organizado, que es en la parte baja de la vía Caracas-La Guaira, el barrio El Limón. Y ahí estuvo el presidente ayer, Nicolás Maduro, y subrayó que el camino de Venezuela está en el fortalecimiento de eso, de la fuerza popular. Somos los mismos. Soy feliz ahora con estas jornadas maravillosas de fortalecimiento de los circuitos comunales, de las comunas, de los consejos comunales, de la fuerza popular. Ese es el camino de Venezuela. Algún día será el camino de la humanidad, pero primero donde empezó fue en Venezuela, el camino de la democracia directa. Bueno, en relación con este evento y con estas palabras del presidente de la República, el jefe de Estado rememoró lo sucedido aquel 13 de abril de 2002, día del triunfo ante el golpe de Estado fascista. Esta semana, el próximo domingo, 13 de abril, día de resurrección de la Revolución Bolivariana, día de triunfo ante el golpe de Estado, se cumplen 23 años de la derrota del golpe de Estado de los apellidos, la oligarquía y el imperialismo contra el comandante Chávez. Igualmente, en la actividad informó que el 31 de mayo de 2025 se inaugurará el campus universitario de la Universidad de las Comunas. ¿Cómo será eso? El 31 de mayo inauguramos por todo lo alto el campus universitario de la Universidad de las Comunas. Se van a quedar locos, los voy a invitar a todos. Se van a quedar locos porque es el campus universitario más hermoso que se haya inaugurado en Venezuela después del campus universitario de la Universidad Central de Venezuela de tiempos de Pérez Jiménez. Lo vamos a inaugurar nosotros para las comunas, para el pueblo. Bueno, y la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez presentó el decreto de emergencia económica ante la Asamblea Nacional, un evento muy importante con el objeto de que sea sometido a la consideración. ¿A qué fueron para allá, vicepresidenta? Hemos venido el día de hoy acompañados por los ministros, ministras del Gabinete Económico, el superintendente de tributos, el presidente de Petróleos de Venezuela, el Gabinete Económico en su conjunto, a presentar a este honorable cuerpo legislativo el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Nicolás Maduro Moros para que sea sometido a consideración de este honorable cuerpo legislativo. Como todos saben, el 2 de abril se convirtió en una fecha que la humanidad no va a poder olvidar. El 2 de abril, desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se inició una guerra comercial global sin precedentes, que indistintamente el curso que tome o el desenlace del cual se derive, cambiará y reformateará, hará una reingeniería comercial de todas las relaciones económicas del planeta. En ese escenario, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, subrayó que el decreto de emergencia económica tiene como objetivo proteger el pueblo, y ahí lo tenía en su mano, ¿verdad? Aquí está Venezuela, señalando nuestro presidente que enarbola un decreto de emergencia económica para proteger a nuestro pueblo, para protegerlo de la depredación, para protegerlo de la jauría enloquecida que hoy domina el panorama político en los Estados Unidos de América. Es un decreto para proteger a los empresarios, para proteger a los productores, para proteger la sustitución de importaciones,
para proteger a nuestra principal industria, la industria petrolera, para proteger la recaudación de impuestos, para proteger las exportaciones llamadas no tradicionales. Bueno, en rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, su secretario general, Diosdado Cabello, anunció los candidatos y candidatas a diputados y diputadas nacionales por parte del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y vaticinó una victoria contundente. ¿Está muy seguro, Diosdado? Y yo estoy seguro que vamos a obtener una victoria contundente, extraordinaria. Una victoria perfecta, magnífica. Y esa Asamblea Nacional será revolucionaria, será socialista, será antiimperialista, será zamorana y será profundamente chavista. Indicó además que luego de la Semana Santa se anunciarán los comandos de campaña. La semana después de Semana Santa anunciaremos los comandos de campaña. Semana después de Semana Santa ya los gobernadores han hecho algunos adelantos y han hablado con el compañero Jorge para este tema, pues. El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, es el ministro de la Defensa, destacó que estamos transitando en un mundo donde no hay ley. Esto durante su intervención en el acto con motivo del 16º aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana. Estamos transitando en un mundo donde no hay ley. Estamos transitando en un mundo donde alguien se puso una placa de sheriff aquí en el pecho y se cree el dueño del mundo, imponiendo medidas, en este caso arancelarias, para rendir el mundo a sus pies. Estamos en un mundo donde lamentablemente el multilateralismo se viene abajo, se desvanece, las instituciones de la Organización de las Naciones Unidas se desvanecen, callan. Mira, son las 6:45 de este amanecer del día viernes 11 de abril de 2025. Bueno, ustedes saben que Pedro Infante, bueno, había un Pedro Infante que era un cantante mexicano, pero el Pedro Infante de Venezuela es vicepresidente de la Asamblea Nacional y además es jefe supremo del Plan Antonio José de Sucre. Y él ofreció un balance de las obras para el fortalecimiento de la educación de los niños, niñas y jóvenes de la patria. Transformación social. Y hay dos temas que para nosotros son altísima prioridad en el marco del Plan Antonio José de Sucre, que es la salud y es la educación. Y hoy nos vinimos a Mariche, aquí en un urbanismo muy bonito y conocido como La Haciendita, donde tiene en este espacio el Centro de Educación Inicial Simón Bolívar Niño, pero además a escasos metros de aquí tenemos la Escuela Internacional de Liderazgo y el Complejo Educativo Ana María Campos. Ese complejo educativo se está reparando por completo por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Está los compañeros de Juntos Todo es Posible haciendo una remodelación totalmente nueva a este complejo educativo con 603 estudiantes, pero que además atiende a niños desde maternal hasta sexto año, porque es una escuela técnica. Y bueno, el compañero ministro Héctor Rodríguez nos ha apoyado con el equipamiento de los morrales, de los útiles escolares, de uniformidad, de zapatos, y estamos haciendo entrega de esos materiales para mejorar la calidad educativa, las condiciones materiales también en la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Son las 6:46, es el momento de hacer una muy breve pausa y regresamos con noticias internacionales. No se lo pierdan porque estamos en el medio de la noticia contigo, gente despierta por BTV Radio 99.5 FM. En breve regresamos contigo, gente despierta. Mantente informado y actualizado, sin perderte ningún detalle de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Vive en tiempo real el despliegue informativo que te ofrece la noticia, donde podrás verlo a través de las señales de BTV y escucharlo por BTV Radio 99.5. Un día como hoy, 11 de abril de 2002, Venezuela fue escenario de un golpe de Estado contra el legítimo presidente Hugo Chávez Frías. En 1817 se libró la Batalla de San Félix, enfrentamiento clave de la Guerra de Independencia de Venezuela.
En 1997 se declaró como Día Mundial del Parkinson. VTV Radio, siente la fuerza de nuestra voz en el aire. 99.5. Seguimos contigo, gente despierta. Son las 6:48, estamos llevándoles en el medio de la noticia para ti, gente despierta, por VTV Radio 99.5 FM. Recuerden que estamos transmitiendo además por TikTok Live, @luis.guillermo.ga442, y todo esto va a ser destinado a todas nuestras plataformas, especialmente a @VTV Radio, y también en Instagram, @gentedespierta.luisguillermo. También vamos a tenerlo, además de este Instagram que acabo de mencionar, lo vamos a tener en Facebook, Luis Guillermo García Bencomo, en TikTok, ya lo saben por dónde, y todas las posibilidades que alcanza nuestra plataforma. Vamos a hablar de los temas internacionales. Varios inversores occidentales afirmaron que China está vendiendo en masa los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Bueno, en respuesta a las medidas restrictivas del presidente Donald Trump, que entraron en vigor este 10 de abril, incluyendo las tarifas de 104% sobre productos chinos. Esto ocurre de acuerdo a un reportaje publicado en Russian Today, en RT. Un reconocido inversionista en capital de riesgo, Shamat Palipatilla, comentó en su cuenta de X la información de que Pekín había vendido el lunes $50,000 millones en bonos estadounidenses. China es el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro, después de Japón. En enero poseía $761,000 millones, casi una décima parte de la deuda externa de Estados Unidos. Por ello, una venta masiva de los bonos representa una opción potencialmente nuclear. Esto aparece entre comillas porque así lo dijo, una opción potencialmente nuclear para Pekín en la guerra comercial contra Washington. Este paso causaría el desplome del valor de la deuda y los rendimientos aumentarían, según The Telegraph, reseñado por Russian Today. Los expertos citados por el diario británico opinan que esta medida altamente desestabilizadora elevaría los costos de endeudamiento del gobierno estadounidense y también afectaría gravemente las finanzas públicas de ese país norteamericano. Son las 6:50 de este viernes 11 de abril. Mira, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, estamos hablando de República Dominicana, informó este jueves que se elevó a 218, aunque algunos hablan de 221 el número de muertos, y a 289 las personas rescatadas con vida tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia, kilómetro 6, a media cuadra en la Plaza del Portal, en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Sobre la evolución del operativo de rescate, Juan Manuel Méndez, recuerde que estamos hablando del director del Centro de Operaciones de Emergencia, informó: les hablamos desafortunadamente y con pesar de 218 personas fallecidas como dato preliminar. Asimismo, Méndez explicó que la cifra podría variar, pues las labores continúan y aún no se ha concluido con el levantamiento final de la información en el punto del siniestro. Este dato es preliminar hasta tanto terminemos con el punto que falta por concluir. Desde el día del siniestro de la discoteca Jet Set, los trabajos de rescate no han cesado. Los brigadistas continúan removiendo escombros de lo que ha sido denominado Zona Cero. Y la noche del miércoles, el gobierno anunció que la operación entraba en una fase de recuperación de cadáveres, tras agotar las posibilidades razonables de hallar sobrevivientes. Las autoridades se mantienen trabajando en el lugar mientras se esperan datos más precisos. La hora exacta son las 6:52. Estamos en el medio de la noticia por VTV Radio 99.5 FM y para ti, gente despierta. En Ecuador se inició el último día para la campaña electoral previa a la segunda vuelta de las elecciones, pautada para este próximo domingo, 13 de abril, a partir de las 12 del mediodía de este viernes. Esta hora es las 12 de la madrugada, 12 a.m., comenzando el día. Iniciará el silencio electoral según lo estipulado por la ley.
los dos candidatos principales a la presidencia, Luisa González del Partido Revolución Ciudadana y otra serie de partidos que se han unido a ella, y el actual mandatario del Partido Acción Democrática Nacional, por cierto, Daniel Noboa, culminan sus campañas en Guayaquil. Más de 13 millones de ecuatorianos y ecuatorianas están convocados y convocadas a participar en este proceso electoral. La hora exacta, 6:53. Estamos en vivo. En el medio de la noticia les cuento que las bolsas de valores del mercado de China se mantienen en alza a pesar de la imposición de nuevas tasas arancelarias que la presidencia de Estados Unidos aplicó sobre los productos del país asiático, las cuales ascienden hasta 124%, aunque inicialmente las acciones del mandatario estadounidense Donald Trump provocaron un desplome en las bolsas de Shanghai y Shenzhen, con caídas de 7.34 y 9.66% respectivamente. Los índices se recuperaron este jueves al registrar un aumento de 1.29%, equivalente a 40 puntos, y 2.29%, que representan 230 puntos enteros. Por su parte, el Hang Seng, la principal bolsa de Hong Kong, también experimentó un notable ascenso para alcanzar una subida de 600 puntos poco después de abrir, lo que se traduce en un total de 20.900 puntos. Sin embargo, la bolsa de Hong Kong el lunes anterior sufrió las consecuencias de las disputas arancelarias entre dos de las mayores economías del mundo, con una caída del mercado de hasta 13,2%. Todo esto ocurre después de que Trump afirmara que el diálogo para negociar los aranceles estaba abierto, aunque no se interrumpiría la implementación de las nuevas tasas económicas. Y seguimos hablando de economía porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a protagonizar un escándalo que lo vincula con manipulación del mercado, enriquecimiento ilícito y tráfico de información privilegiada. Claro, si él es el que está tomando la decisión, él puede saber cuándo va a ganar o cuánto va a perder, luego de que sus declaraciones públicas coincidieran con un repunte masivo en las bolsas mundiales. El miércoles por la mañana, Donald Trump escribió en su cuenta de plataformas sociales Truth Social: este es un gran momento para comprar. Unas horas más tarde anunció una pausa de 90 días en los nuevos aranceles para la mayoría de los países, excepto para China. En este sentido, esta decisión desató un aumento inmediato en los mercados. El índice Standard & Poor's 500 subió más de 9% y el Nasdaq, vinculado al sector tecnológico, escaló 12%. ¿Cuál es el truco? Bueno, el truco de Trump para forrarse él y sus amigos: número 1, hundir la bolsa anunciando aranceles ruinosos. Número 2, comprar barato las gangas. Número 3, subir la bolsa aplazando los aranceles. Y 4, vender las gangas mucho más caras. El detalle más llamativo fue que las acciones de Trump en Median Technology Group, empresa detrás de Truth Social, subieron un 22% tras su mensaje. Y curiosamente, Trump firmó la publicación con las iniciales DJT, que coinciden con el símbolo bursátil de su empresa. Esto ha generado acusaciones de manipulación bursátil, enriquecimiento ilícito, información privilegiada y escándalo arancelario. ¿Qué cree usted? ¿Donald Trump lo está haciendo de buena fe o tiene algún truco bajo la manga? Estamos en el medio de la noticia por BTV Radio 99.5 FM y contigo, gente despierta, pero son las 6:56 y yo creo que es el momento de que vayamos a una pausa y regresamos para analizar otros temas e incluso trataremos de que algunas personas nos ayuden a interpretar estos procesos que se están dando. En breve regresamos contigo, gente despierta. BTV Radio, siente la fuerza de nuestra voz en el aire. 99.5. En BTV Radio, las 6:57. Disfruta con responsabilidad. Desde BTV Radio te damos las mejores recomendaciones para un sano disfrute en esta Semana Santa 2025. En Semana Santa, disfruta al máximo pero con responsabilidad. No dejes basura. Cuida nuestras playas y parques. Evita exponerte al sol en las horas más fuertes y mantente hidratado. Respeta las señales y sigue las indicaciones de los salvavidas. Semana Santa es para disfrutar, pero también para cuidar nuestro país. Semana Santa segura por BTV Radio.
Sintoniza Historias y Salsa todos los viernes a las 9 de la noche y sábados a las 4 de la tarde. ¿Por dónde? Por BTV Radio 99.5. El mundo informativo en un minuto por BTV Radio Noticias. Lo que estamos haciendo en el Zulia es en serio. Quien esté involucrado, llámese como se llame, le va a caer la justicia. Y esto va a llegar, tengan la seguridad, a los autores, a los beneficiarios principales. O sea, el New York Times quien lo diga, entonces, ay, sí es cierto. ¿Recuerdan lo de la ayuda humanitaria por allá, por los puentes? Nosotros lo dijimos 1 millón de veces, salió el New York Times, ay, sí es cierto, fueron ellos los que la quemaron. Está pues contra Venezuela, se montan falsos positivos todos los días. Hoy está desmontado, por ejemplo, el tema del Tren de Aragua. Ya ni hablan del Tren de Aragua, porque se enredaron ellos mismos en sus mentiras. Si alguien ha combatido el Tren de Aragua y las bandas, somos nosotros. Ejemplo, un enfrentamiento, Alex Danielito era el segundo de Wilexis, y era el que estaba comandando la banda. El mundo informativo en un minuto por BTV Radio Noticias. BTV Radio inicia su espacio publicitario. Descubre la verdadera transformación en Isabel Estilo. Renueva tu belleza y bienestar con nuestros servicios exclusivos de peluquería, masajes, barbería, manicure y mucho más. Agenda tu cita hoy mismo llamando al 0412-028-7132. Estamos ubicados en Fuerte Tiuna. Síguenos en Instagram como Isabel Estilo 20 y mantente al día con nuestras promociones y novedades. Isabel Estilo, transformamos tu belleza, renovamos tu bienestar. BTV Radio finaliza su espacio publicitario. Sumérgete en un viaje sonoro por las diversas expresiones musicales de Venezuela. Fuego candela, candela, fuego. Descubre la autenticidad de nuestros ritmos. Las melodías que cuentan historias y las voces que te harán vibrar. Lucero de la mañana. Sintoniza BTV Radio y déjate llevar por las emociones de nuestras raíces venezolanas. Seguimos contigo, gente despierta. Por los caminos de Aragua y a las 4 de la mañana se oye un apunte ganado que viene desde la sabana. El puntero encapotado cantando la va llevando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dice cantando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dice cantando. Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina, y ya saben los que duermen que la aurora se aproxima. El chorrito de la pila goteando está joropeando. Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando. Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando. La lavandera en el río y el jardinero regando, el albañil en su andamio, todos cantan trabajando. Los muchachos de mi pueblo todo el día andan silbando. Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando. Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando.
El que nace en Venezuela ya lo vamos preparando. Al decir venezolano ya lo dice uno cantando. El secreto, compañero, es algo muy personal. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Oye, me quedé con las ganas de seguir escuchando la canción. ¿Ah? ¿Será que la ponemos de nuevo? Porque no expliqué nada sobre la canción. A ver, una guitarra y después una voz. Así es. ¿Quién es ella? Vamos a ver. Por los caminos de Aragua y a las 4 de la... Bueno, un día como hoy, 11 de abril de 1898, nace la señora que estamos escuchando. El puntero encaponado. Connie Méndez, actriz, cantante, caricaturista y escritora venezolana. Su nombre original, Juana María de la Concepción. Fue una compositora, cantante, ensayista, caricaturista y actriz conocida popularmente como Connie Méndez. La primaria y la secundaria la realizó entre Caracas y Nueva York. Ahora, en esta última ciudad de los Estados Unidos cursó estudios de artes plásticas en el que se conoce como Art Students y luego de música en el New School of Music. Durante la década de 1920 regresó a Caracas y colabora como columnista y caricaturista en diferentes revistas y diarios, entre ellos el Nuevo Diario, Élite y Nosotras. Dichas caricaturas las reunió en su obra Bisturí, álbum de caricaturistas, en 1931, y en 1946 fundó el movimiento de metafísica cristiana en Venezuela, difusor de las enseñanzas del conde Saint-Germain, figura mítica del ocultismo europeo. Connie Méndez, durante los primeros años de la década de los 50, trabajó como actriz en la obra Camas Separadas de Terence Rattingham, dirigida por Horacio Peterson en Caracas. Y bueno, tenemos que en 1955 publicó su obra autobiográfica titulada Memorias de una loca, y en 1967 su libro satírico costumbrista Del Guayuco al Kepis. No obstante, fue en el campo de la composición e interpretación musical donde realizó su labor más fructífera. Su obra musical de carácter folclórico y popular abarcó más de 40 composiciones, incluyendo un oratorio de inspiración sacra, y entre sus obras más populares se encuentran La Negrita Marisol, Chucho y Seferina, y este tema, Venezuela habla cantando. ¿Cuál es el secreto? ¿Ah? Es algo Dime, Connie. personal. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Claro, porque el himno nacional es Gloria al bravo pueblo, como decir, duérmete mi niño. Gracias, Connie. Con el himno nacional. Gente despierta. Mira, vamos a ver si podemos hacer contacto con un amigo que tiene, bueno, un gran conocimiento de muchas cosas. Yo estoy haciendo la videollamada y de repente, pues ustedes van a escuchar que él ingresa a la conversación. Lo estoy llamando por acá, por el interno corporativo de la radio, y él sabe que lo voy a llamar porque me interesa mucho que nos hable. Hola, Félix, ¿cómo estás? Buenos días, Vale. ¿Cómo amanece? Bien, muy bien, contento de que tú estés con nosotros como gente despierta, caramba.
Félix Roque, no te están viendo ahorita porque estamos solamente compartiendo tú y yo la videollamada, pero te están escuchando y quiero describirles que Félix está delante de un cuadro del libertador Simón Bolívar. Ajá. Mira, Luis, ese es el cuadro que yo más amo y respeto del padre Bolívar, ¿no? ¿Ah, sí? El que pintó Gil de Castro en 1825 en Lima, cuando Bolívar ya se había quitado la coleta y el bigote. Y en una carta, el padre Bolívar dice: este es el cuadro que mejor me representa y para el cual yo posé personalmente. O sea, que él siente que esa es su verdadera fisonomía, según eso, ¿no? Así es. Sí, exactamente, así es. Gil de Castro fue un gran pintor peruano y hizo cuadros extraordinarios de la Magdalena a la Quinta, donde vivió Bolívar junto con Manuela. Se conservan unos cuadros preciosos, hermosos, que están por allí guardados. Mira, Félix, me interesa mucho que hablemos sobre el tema del decreto ley de emergencia. Pero primero déjame recordar que estoy hablando con Félix Roque Rivero, que es profesor de posgrado, especialista en Derecho Constitucional y Mecanismos de Control de la Constitucionalidad, es analista político, económico, petrolero, conferencista, y por eso su opinión tiene un valor adicional aparte de su inteligencia. Bueno, Félix, cuéntanos. Bueno, sí, en estos días recientes, el señor presidente de la República, ya lo sabemos todos, válido de sus competencias y facultades previstas en el artículo 338 constitucional, Luis, dictó un decreto de emergencia económica. Recuerda que ese capítulo de la Constitución permite que el presidente dicte decretos sobre estados de excepción, estados de conmoción, estados de alarma y estados de emergencia económica. Son 4 tipos de estados de excepción que puede dictar el señor presidente en Consejo de Ministros y que luego irán a la Asamblea para que sean validados y a la Sala Constitucional para que se legitime su condición de constitucionalidad. El presidente fundamentó, y así lo dijo, este decreto en la crisis económica global que ha causado la guerra comercial arancelaria del señor Donald Trump y, por supuesto, su afectación directa a la economía venezolana, que fue pinchada con un 15% de aranceles, pero que contra ella también pesan más de 1.000 acciones injerencistas unilaterales, en particular la que tiene que ver con nuestro principal producto proveedor de divisas, cuál es el petróleo y sus derivados, ¿no? En ese sentido, bueno, nos han prohibido que nos compren petróleo, que nos compren gas, han suspendido las licencias, acaban el presidente de Trinidad a anunciar que el acuerdo que había con la Shell para exportar conjuntamente con Venezuela gas fue suspendido por instrucciones del Departamento de Estado. De acuerdo, pues que el decreto tiene una fundamentación lógica y que al mismo tiempo viene a responder a la obligatoriedad que tiene el jefe de Estado y recargo obligatoriedad de proteger, de defender la economía y, por supuesto, al pueblo de Venezuela, que hoy por hoy, obviamente, esta economía, pese a las crisis, vive una situación importante, ¿no? Importante. Un país asediado como el nuestro, sin embargo, el más del 80-90% de la producción local, nacional, está hoy supliendo los anaqueles del país. Y con el decreto de emergencia económica, que ya vamos a desmenuzar más en detalle, sí, te lo agradezco. Se procura justamente la protección de nuestra economía. Bueno, yo sé que está en todas partes escrito, pero me gustaría que tú, creo que son 7 artículos, ¿no?, que dice este decreto ley de emergencia, y no sé si tú los tienes a la mano y si puedes enumerarlos y comentarlos si quieres, para ver la importancia de cada uno de los artículos, porque cada uno tendrá su valor y juntos otro gran valor. ¿No es así? Sí, claro, no lo tengo en la mano, pero lo hemos comentado y ya lo hemos escrito. Y el primer artículo basa su fundamentación, primero una serie de consideraciones, como es normal en todo decreto, ¿de acuerdo? Es decir, por qué se dicta el decreto. Pues, y entonces, en los considerandos respectivos, el presidente resume lo que estamos comentando, es decir, uno, las facultades constitucionales que él tiene para dictar este decreto de forma tal que nadie hasta ahora que yo sepa ha salido a decir que es un disparate lo que el presidente hizo. No, está en el 338 constitucional, ahí lo pueden leer los que tengan interés y verán que su fundamentación está clara. Por eso se ordena que el decreto vaya a la Sala Constitucional para que se valide
la constitucionalidad del mismo. En segundo lugar, otros considerando tienen que ver con el panorama económico global, internacional, que preocupa. Bueno, acabo de leer hoy en la mañana que Donald Trump aumentó los aranceles a la República Popular de China a 145%, imagínate tú, con todo y lo que eso significa. Y eso significa mucho porque, bueno, usted sabe que China tiene el control de una cantidad importante de los papeles de la deuda pública gringa. Y los está vendiendo. Que con solo colocarlos en el mercado, sí, obviamente le va a provocar un sacudón importante a esa economía que tiene una deuda billonaria, más de 30 billones de dólares en deuda a ese país, que si algo ha hecho es financiar guerras en diversas partes del mundo y no preocuparse por la economía de y su entiendo que la deuda de Estados Unidos está por encima de su PIB. Así es, de hecho, ese es un país en default, o sea, en quiebra permanentemente, todo que como tiene una reserva federal, tienen lo que llaman la maquinita emisora de papelitos verdes que no tienen obviamente ningún tipo de sustentación o de garantía, pueden pagar esto. Y mientras el dólar funja como la divisa de cambio a nivel planetario, lo cual se ha ido debilitando con el tiempo, máxime si muy pronto el billete BRICS entra en funcionamiento, si los acuerdos comerciales bilaterales como el de Rusia con China en yuan y en rublo, o entre China y Brasil en yuan y en real, continúan fructificando y continúan fortaleciéndose. Uno ha visto cómo a lo interno de los Estados Unidos cientos de miles de personas marcharon recientemente en contra de esas medidas y en contra de las políticas contra los migrantes. Uno ha visto cómo la Europa occidental muy afecta a Donald Trump, Macron, Sánchez de España y otro. Por cierto, Sánchez está en estos instantes en China conversando con Xi Jinping y llegando a acuerdos con la China. Claro. Para tratar de ver cómo ellos resuelven un poco la situación que tienen. Así que hay un conjunto de contradicciones en este instante que demuestran que el señor Trump no la tiene toda consigo. De hecho, acaba de decir que puede suspender la deportación de migrantes para que se trabajen en el campo, los jornaleros, los hoteleros, etcétera, etcétera. Dictó también una medida de suspender este tipo de cosas por unos días. Un juez federal se les enfrentó y la Corte Suprema produjo una sentencia bien particular. Por un lado, le da la razón en cuanto a que puede invocar la ley contra enemigos extranjeros de 1788, pero a la vez también dijo que con todo y la facultad que tenía para deportar personas, no podía hacerlo sin notificar y sin brindar la posibilidad de que estos apelaran. Es una sentencia bien interesante porque otorga una cosa pero niega la otra. Sí. Por tanto, el sector no la tiene todas consigo, Luis. Mira, son las 7:15. Me gustaría hacer una pausa aquí en la radio, que es por disciplina, a las 7:15. Y luego regreso contigo, ¿te parece? Para que entonces me digas del papel a la práctica cómo funciona esta ley de emergencia financiera. Es decir, una cosa es que yo diga voy a declarar la emergencia y otra cosa es cómo lo resuelvo. O sea, cómo va a manejar, cuáles van a ser los malabarismos técnicos operativos que desarrollará el gobierno bolivariano, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, a enfrentar la crisis con esta emergencia financiera. Vamos y venimos. Gente, despierta. En breve regresamos contigo. Gente despierta. VTV Radio. Siente la fuerza de nuestra voz en el aire. 99.5. Un día como hoy, 11 de abril de 2002, Venezuela fue escenario de un golpe de Estado contra el legítimo presidente Hugo Chávez Frías. En 1817 se libró la Batalla de San Félix, enfrentamiento clave de la Guerra de Independencia de Venezuela. En 1997 se declaró como Día Mundial del Parkinson. Migrar no es un delito. Me parece racista porque no deberían agarrarlo así, y especialmente contra los venezolanos, porque en el supuesto caso que ellos fueran cometido un delito en los Estados Unidos, tenían que haber sido juzgados en los Estados Unidos. Ninguno de ellos que están en El Salvador los pueden acusar de un delito en El Salvador y están presos injustamente y en unas condiciones infrahumanas. No puede ser que todo el mundo sea tren de Aragua como ellos los quieren tildar, pues ahí hay muchas personas inocentes, de repente todos son inocentes, pero no pueden ser
juzgados en ese país, ya que ellos no cometieron ningún delito en ese país. Y las condiciones son demasiado humillantes. Hey familia de BTV Radio, por aquí Xavi Devine. Dice, ando buscando la manera de ya no verte en todita mi historia. Y les mando un fuerte saludo y mucho éxito en esta nueva etapa, BTV Radio 99.5. Y si quieres hacer un reggaetón como este, tienes que llamar a... Hola Cristian. Seguimos contigo, gente despierta. Bueno, son las 7:18 de este amanecer del viernes 11 de abril de 2025. Por cierto, 11 de abril, Félix Roque, fecha importante porque significó un riesgo para perder el rumbo revolucionario. Menos mal que cada 11 tiene esos 13 y eso fue lo que pasó. Pero vamos a hablar ahora justamente, y qué curioso, en este contexto histórico, el decreto de ley de emergencia. Si me permite, Félix Roque y amigos de Gente Despierta, voy a leer aquí un pedacito de lo que dice la gente de la Misión Verdad, gente que respetamos mucho, ¿verdad? Entonces dice, la nueva ordenanza refiere el riesgo de una recesión mundial, la distorsión de las cadenas de suministros de bienes, el aumento de las materias primas y la ruptura de las bases y normas que rigen el comercio a escala global, lo cual también será un nuevo obstáculo para Venezuela. Desde la perspectiva del presidente Maduro, existen altas probabilidades de que ocurra otra gran crisis internacional que pudiera irradiar sus efectos sobre la economía nacional. Y las diversas fuentes de análisis económico han insistido en que Estados Unidos podría caer en recesión y alta inflación. Es lo que llaman estanflación, es decir, inflación con recesión. La gente va a conseguir los precios muy altos, pero tampoco va a poder comprar mucho, lo cual desaceleraría la economía de China y de otras naciones industrializadas. El margen de predictibilidad de esta crisis económica inducida es muy difícil de delinear, ya que no existen precedentes y no hay una cronología que pueda estimarse. Por lo tanto, se ha considerado que estas nuevas circunstancias extraordinarias, tal como lo refiere el decreto, podrían ser de largo aliento, lo cual demanda a Venezuela asumir contramedidas y acciones de contingencia. ¿Cuáles son esas contramedidas, crees tú, Félix Roque, que se van a dar y acciones de contingencia? Bueno, fíjate, ya en el decreto, ¿no? En el decreto se anuncian elementos. Tú preguntabas de el cómo hacer ahora para implementar estas cosas. Claro. Ya comenzó a hacer, ya la vicepresidenta entregó a la Asamblea Nacional el decreto para que ésta en todo caso ratifique su validación y su aprobación. Y ya también fue a la Sala Constitucional. Ya esos pasos se cumplieron en el día de ayer. Ahora bien, el presidente de la República lo ha dicho en declaraciones de últimas horas, que este decreto, como bien tú acabas de leer en ese comentario, procura enfrentar un proceso de recesión que a nivel global ya se está produciendo. En los Estados Unidos, parte del Partido Republicano se apartó de los lineamientos políticos del presidente Trump, criticando su política arancelaria y comercial, que prácticamente es una declaración de guerra. Los norteamericanos se van a ver impedidos, como bien dice ese comentario, en acceder a productos básicos de consumo importados, bueno, porque ante esos aranceles tan elevados va a haber una traslación de los costes y de los precios al público consumidor. Esto implica que para ese país, inmenso país, el impacto económico va a ser muy, muy grande. Ahora, viéndolo entre los Estados Unidos y Venezuela, uno toma en cuenta lo siguiente, Luis. El principal producto de exportación de Venezuela hacia los Estados Unidos es el petróleo y sus derivados, que se ha visto mermado por las políticas y por las decisiones arbitrarias que ha tomado este gobierno. En cambio, son mucho más los productos que exportan los Estados Unidos hacia nuestro país, bueno, por las razones industriales, de economía global, de mercado, por lo grande que es esa economía, etcétera, ¿no? Eso en todo caso diríamos que nos da una ventaja comparativa a nosotros, en el sentido de que, si bien es cierto que fuimos apoyados con un 15%, prácticamente ese 15% va dirigido a las exportaciones de crudo. En cambio, que podrá Venezuela incluso suplir en buena medida parte de esas importaciones que otros países no podrán hacer, incluyendo Europa, bueno, por los aranceles exorbitantes que le han ido imponiendo. De manera que Venezuela, con este decreto y con la implementación, puede, como bien se dice allí,
desarrollar a lo interno de esa economía. Ya decía hace unos minutos que más del 90% de la producción nacional ha ido desarrollándose en los últimos tiempos, los últimos meses. El crecimiento sostenido en nuestro país en los últimos 10 meses, desde lo macroeconómico y así reconocido por organismos internacionales, ha sido entre un 6 y un 9% sostenido. Por lo tanto, la economía venezolana se ha ido saneando pese a esa crisis que tenemos. El decreto va a permitir, y las medidas que se toman, va a permitir que los procesos industriales de transformación a lo interno se desarrollen y se consoliden. Va a permitir que en el agro continúe la producción de alimentos. Una de las cosas que dice el decreto es llamar, incentivar y motivar a que la banca establezca líneas crediticias sólidas, blandas, y facilite el acceso a la economía, a los emprendimientos, inclusive a los emprendedores con líneas de crédito. Otra parte que dice el decreto es la prohibición total o parcial de las importaciones, con lo cual se pueda producir un ahorro sustentable y sostenido de divisas para el país, que al mismo tiempo permitirá el fortalecimiento de la economía interna nacional. Va a permitir también el decreto, porque así lo dice también, un flujo de inversiones a mediano, corto y largo plazo. Por eso se han reunido en los últimos días asociaciones de cámaras industriales con autoridades venezolanas para buscar mecanismos a esto. Yo creo entonces que el decreto de emergencia económica no solamente que tiene una justificación en lo técnico, en lo legal, sino que en lo práctico, como tú bien lo preguntabas allí, va a permitir que la economía de los estados venezolanos se fortalezca y que Venezuela tenga opciones y posibilidades incluso de exportar los excedentes de su producción, como está ocurriendo, por ejemplo, en la frontera con Colombia, en donde por 7 años y un poco más la frontera se mantuvo cerrada, la abrimos, y de 0 bolívares en la exportación ya estamos por encima de los $1.300 millones entre las exportaciones del estado Táchira hacia el norte de Santander. Y esa es una gran noticia. Ahora que el presidente Petro acaba de asumir la presidencia de la CELAC, entiendo que van a abrirse márgenes y la creación de la zona económica especial binacional va a fortalecer estos lazos de economía, de desarrollo cultural, etcétera, entre estos dos grandes estados. Estamos conversando con nuestro amigo Félix Roque, que como les dije al principio del programa, salud, ¿verdad que hay como un virus por ahí, verdad, Félix? Yo amanecí hoy con una piquiña y me tomé un medicamento, me puse una bufanda, así que entiendo que a lo mejor está en lo mismo. Félix Roque Rivero es profesor de posgrado, especialista en Derecho Constitucional y Mecanismos de Control de la Constitucionalidad, escritor, analista político, económico, petrolero y conferencista. Mira, yo voy a insistir con el tema de la misión verdad, porque hay 3 puntos que ellos analizan y me gustaría compartirlo contigo. Tal como se refiere, el punto 2, se decreta suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estatales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados con el fin de proteger el aparato objetivo nacional. Esta medida va en correspondencia con un anuncio previo que había realizado el mandatario nacional de suspender el cobro de tributos municipales a las actividades económicas primarias en el país. Creo que eso lo aplaudió la gente de Fedecámaras. Esto implicaría un estímulo fiscal directo a las actividades económicas de carácter circunstancial y extraordinario con el fin de fomentar la labor empresarial. Por ello, no exime al Estado de la recaudación de ciertos recursos. Más bien podría surgir un reacomodo y contener la evasión. El punto 3, el gobierno nacional adquiere la atribución de concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes a partir de hoy. Durante los próximos meses, probablemente el presidente Maduro presentará nuevas providencias que concentrarán la recaudación desde estos mecanismos a modo de consolidar el presupuesto nacional. Y según refiere el punto 4, el Ejecutivo podría profundizar su política de degradar la evasión del fisco, pues planea establecer mecanismos extraordinarios para combatir la evasión y elusión fiscal y suspender la aplicación de excepciones de tributos nacionales y proceder a su recaudación, según señala el punto 5 del decreto. ¿Tienes algo que agregar a eso, Félix? Bueno, sí, agregaremos que el decreto que suspende el cobro de tributos municipales por actividades primarias tendrá una vigencia de 1 año. Ya lo conocemos, ya lo leímos, de hecho inclusive estuvimos recientemente en la zona de San Antonio, municipio de Bolívar y en Ureña,
explicando a las alcaldías de esos dos municipios, porque son municipios fronterizos, los alcances de este decreto que dicta el señor presidente de la República, que también tiene la invocación a establecer incentivos fiscales al capital primario, al llamado capital de semilla, para que estos emprendedores de inversiones nuevas en actividades primarias puedan obviamente dedicarse a esta actividad y que ello genere empleos seguros y al mismo tiempo se sume a la cadena de producción a nivel nacional. El decreto, por supuesto, sí llama a la suspensión de cobro de tributos, llama a la centralización, como lo bien has dicho tú, de las tasas impositivas, y es una medida que se ha tomado, sobre todo, bueno, porque a nosotros nos han cercado prácticamente en la exportación de nuestro principal producto, como lo es el petróleo, y por tanto, a lo interno hay que fortalecer las finanzas públicas y los impuestos, ya lo sabemos, inclusive es una modalidad, es un mecanismo de que este fortalecimiento pueda darse allí. El decreto de emergencia económica incluso es mucho más abarcante todavía y comentábamos que da la posibilidad de que la banca nacional dedique buena parte de sus recursos a incentivar, motivar, a financiar la actividad. El decreto también suspende el principio de la llamada reserva legal, que es de rango constitucional, para permitir que esta medida de evitar las exenciones tributarias tenga éxito y tenga sentido. Se trata pues entonces de una defensa, yo lo he llamado así en conversaciones privadas que he tenido. El decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro y de su equipo de gobierno es un instrumento defensivo de la economía nacional ante las arremetidas globales de la guerra comercial arancelaria decretada por el señor Es como una armadura o un escudo para protegerse entonces. Claro, obviamente, es un misil que está lanzando la revolución bolivariana a imperio y a su águila imperial. Bueno, Félix Roque, muchas gracias por tu gentileza de concedernos estos minutos tan temprano, ¿verdad? Con Bolívar, bueno, más que estás bien acompañado allí y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. A lo mejor algún día puedes estar aquí con nosotros porque te tomas el café que yo me estoy tomando aquí en el estudio, ¿ok? Sí, voy a estar en la capital a partir del 23 de este mes y de repente nos convocamos y nos vemos directamente. Avísame, pues, avísame. Como tú eres madrugador, aquí estaremos contigo. Gente, despierta. En breve regresamos contigo. Gente despierta. Comienzo espacio publicitario. ¿Dejaste la cartera en casa? ¿Perdiste tu tarjeta? ¿O quizá te quedaste sin batería en el teléfono cuando estabas a punto de pagar? Tranquilo, no dejes que nada te frene con Biopago. Paga de forma rápida y sin importar en qué banco tengas tu cuenta. Biopago, aquí tu huella tiene valor. Fin espacio publicitario. Estas son nuestras vías de comunicación. 0416-607-1139. Somos radio y más radio. Todo lo que necesitas lo encuentras en una sola frecuencia. BTV Radio, musical e informativa. La señal que revoluciona. Seguimos contigo. Gente despierta.
to know that it's you and I. That's just how the story goes. We can move into a good neighborhood. We could decorate the house real nice. Boy, for you I'll do anything. Boy, I'm willing to pay the price. Live with me. If we're gonna shack up, baby, we gotta do it right. So come on and live with me. So much to give you, see. Make the sweet love that you never night. Make the sweet love. Come on and live with me. We gotta take the chance. We gotta get the most out of this romance. We gotta dig a little deeper, reach a little higher. Cause we got the spark, so let's start the fire. I'm gonna love you, I will. Baby, you're such a thrill. And together we'll be oh so happy. So come on and live with me. Cause if we're gonna shack up, baby, we gotta do it right. So come on and live with me. Make the sweet love that you never night. So come on and live with me. Boy, you'll see, I'll give you nothing but ecstasy. Un día como hoy, 11 de abril de 2006, fallece esta voz que estamos escuchando, John Pointer. Había nacido el 30 de noviembre de 1953 en Oakland, en California, y murió en Los Ángeles. Una cantante estadounidense de soul y de rhythm and blues, y fue componente de la famosa banda The Pointer Sisters, las hermanitas Pointer. No como dice uno por ahí, las hermanitas Sisters y los hermanos Brothers. No. The Pointer Sisters. Bueno, ella nació, como les dije, en California, siendo la menor de 6 hermanos e hijas de padres pertenecientes a una iglesia baptista. Es muy tradicional, es muy común conseguir grandes cantantes estadounidenses que vienen de ser cantantes de música religiosa. En 1969, John Pointer formó, junto con su hermana Bonnie Pointer, el dúo The Pointers, a Pair. Un año más tarde pasaron a ser un trío cuando Anita Pointer dejó su trabajo como secretaria para unirse a sus hermanas y formando entonces lo que conocemos como The Pointer Sisters. Empezaron a grabar sencillos y en 1972 añadieron a Ruth Pointer. Ruth, a esta formación, otra hermanita Pointer. Bueno, y después en 1973 lanzaron su debut homónimo, comenzando a cosechar éxitos con varios sencillos. Bueno, aquí estamos escuchando una versión solista de John Pointer, se llama Live With Me By, algo así como Vive Junto a Mí. Es música para gente despierta. Bueno, hoy estamos recordando cosas de la historia porque es 11 de abril. Y me gustaría hablar un poco sobre justamente el evento que se produjo en torno a la figura de Hugo Chávez. Oíste, creo que es muy importante. Hay muchos jóvenes que desconocen esta historia y o la conocen quizás contada por otras personas que a lo mejor la interpretan a su manera, como todo ocurre, pues. Bueno, un día como hoy se produce un golpe de Estado contra el presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez, en el año 2002. Saca la cuenta, hace 23 años. Chávez es restituido en la presidencia por militares leales en la madrugada del 14 de abril de 2002. Claro, previamente hubo unos acontecimientos donde el pueblo chavista salió a protestar por la situación irregular desde el punto de vista político. El golpe de Estado del 11 de abril de 2002, bueno, fue un intento de derrocamiento contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, organizado por elementos opositores a su gobierno
agrupados en una organización patronal, la Fedecámaras, con el apoyo de sectores antichavistas dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Impulsado por los sucesos de Puente Llaguno, en los cuales varias personas resultaron vilmente asesinadas por francotiradores apostados en las azoteas de los edificios cercanos al Puente Llaguno en la capital venezolana, durante un encuentro entre opositores y seguidores chavistas. El golpe no tardó en ser condenado por la mayoría de las naciones latinoamericanas, aunque contó con el apoyo de los gobiernos de José María Aznar de España, George W. Bush de Estados Unidos y Andrés Pastrana de Colombia. Por eso que ustedes ven a Andrés Pastrana por ahí apoyando a los movimientos, digamos, opositores a Venezuela. A pesar de los intentos de represión y la campaña de silencio desplegada por el gobierno de facto e ilegal de Pedro Carmona, porque fue apoyado también por los dueños de los medios de difusión de mensajes más importantes, Radio Caracas, Venevisión, CMT, Televen y Globovisión, bueno, y además del Nacional y otras emisoras de radio, bueno, hubo gente también de miembros de la Guardia Presidencial que rescataron la democracia al expulsar del Palacio Presidencial de Miraflores a los golpistas y rescatar al presidente bolivariano Hugo Chávez. Desde entonces, cada 13 de abril es celebrado por los revolucionarios venezolanos como el Día de la Dignidad. Y en febrero de 2002, Chávez cambió la plana mayor de Petróleos de Venezuela, PDVSA, la empresa petrolera del Estado, por gerentes designados por el gobierno. En la opinión de la oposición, de los empresarios y de parte de los empleados de la petrolera, Chávez violentó con estos cambios una larga tradición meritocrática, entre comillas. En opinión del gobierno, se reactivó el motor y la columna de la economía venezolana y durante más de 3 meses las exportaciones se vieron mermadas, creando un enorme déficit e inflación en el país. El gobierno tuvo que comenzar a importar gasolina para cubrir la cuota nacional y miles de venezolanos se vieron en largas filas de días para poder llenar el tanque de sus vehículos. Hay videos que así lo revelan. Les cuento que este acto, percibido por los cuadros gerenciales de PDVSA y los sindicatos opositores como una agresión contra el sistema meritocrático en la empresa más importante del país y los paquetes legislativos decretados por Chávez, junto a la persistencia de la crisis económica y social, indujo a un grupo de organizaciones sindicales como la CTV, por ejemplo, que estaba comandada por los adecos, empresarios, la jerarquía de la Iglesia Católica, algunos partidos políticos y las televisoras privadas de Venezuela, a que el 9 de abril Fedecámaras convocara otra huelga general en vez de carácter indefinido para forzar la renuncia de Chávez. Bueno, esta historia es larga, pero ya saben, 11 de abril de 2002 se produjo un golpe de Estado contra Chávez, casi lo matan, pero el 13 de abril, con las acciones de sectores populares y sectores revolucionarios de la Fuerza Armada, fue rescatado Hugo Chávez y bueno, comenzó una nueva etapa de la revolución bolivariana. Estamos contigo, gente despierta. Gente despierta. Son las 7:41. También hay otros eventos de la historia que queremos destacar. Y hace rato nuestro amigo David Teserra, que es, digamos, periodista de nuestra emisora de BTV Radio 99.5, lo comentaba. Pero les cuento que un día como hoy, en el año 479 antes de Cristo, saquen la cuenta. Si estamos hablando del año 2025, agréguenle 479. Entonces, bueno, hace 2500 años muere Confucio. Y es importante que se los diga porque en estos días veíamos un video de una muchacha que le preguntaron que quién era Confucio. Y ella dice, fue él que inventó la confusión. Y dijo ella, es un chino japonés, dijo ella, además. Bueno, puede pasar. Un día como hoy, entonces, muere Confucio en el año 479 a.C. Era un pensador chino, no japonés, chino, cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. Está considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad debido al gran impacto que ha tenido su filosofía tanto en China como en el resto del mundo. Entonces ahí estamos recordando a este personaje. Mira, en 1813 se produce la segunda batalla de Maturín. Acuérdense que Maturín es la capital del estado de Monagas hoy. Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela. La segunda batalla de Maturín fue un enfrentamiento militar producido entonces el 11 de abril de 1813 en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre la guarnición republicana de la ciudad y una fuerza atacante leal al Imperio Español.
la batalla terminó en la victoria de los primeros, es decir, de los patriotas. Bueno, el 11 de abril de 1817, las fuerzas patriotas al mando del general Manuel Carlos Piar derrotan en la mesa de Chirica, al sur de San Félix, Estado Bolívar, a un fuerte contingente español al mando del brigadier Latorre, que había llegado desde Angostura del Orinoco, hoy Ciudad Bolívar, para acabar con la sublevación patriota en la zona de la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, muy importante para esa época. Sigue siendo importante hoy. La batalla solo permaneció por media hora, pero representó la derrota de las fuerzas españolas enviadas desde Angostura del Orinoco, que desde el año 1816 intentaban infructuosamente detener el alzamiento patriota en las principales poblaciones de la provincia de Guayana y mantener el control del tráfico de mercancías, alimentos y pertrechos por las vías del río Orinoco. Bueno, un día como hoy, les cuento, se produjo el primer gobierno de José Antonio Páez, que fue de 1831 a 1835. Fue el primer gobierno entonces de la historia de Venezuela, después de que ésta se separara de la Gran Colombia. Durante este momento se inauguró el aparato judicial y legislativo de la recién creada República y se sancionó la Constitución de 1830. La política exterior de Páez incluyó el Tratado Michelena-Pombo con Nueva Granada, actual Colombia. Y Páez perdió las elecciones contra José María Vargas luego de que su candidato Carlos Zulet no lograra ser electo. Pese a esto, Páez entregó el poder de forma pacífica, sin embargo lideró el país por más de 2 décadas. Y es la historia, y la historia es noticia para ti, gente despierta. En breve regresamos contigo. Gente despierta. Disfruta con responsabilidad. Desde BTV Radio te damos las mejores recomendaciones para un sano disfrute en esta Semana Santa 2025. En Semana Santa, disfruta al máximo pero con responsabilidad. No dejes basura. Cuida nuestras playas y parques. Evita exponerte al sol en las horas más fuertes y mantente hidratada. Respeta las señales y sigue las indicaciones de los salvavidas. Semana Santa es para disfrutar, pero también para cuidar nuestro país. Semana Santa Segura, por BTV Radio. Un día como hoy, 11 de abril de 2002, Venezuela fue escenario de un golpe de Estado contra el legítimo presidente Hugo Chávez Frías. En 1817 se libró la Batalla de San Félix, enfrentamiento clave de la Guerra de Independencia de Venezuela. En 1997 se declaró como Día Mundial del Parkinson. VTV Radio, sintoniza la magia de la comunicación. Seguimos contigo. Gente despierta. Fine little girl, she wait for me. Me catch the ship across the sea. I sail the ship all alone. I never think I'll make it home. Louie, Louie, well, me gotta go. Louie, Louie, me gotta go. 3 nights and days we sail the sea. Me think of girl constantly. On the ship I dream she there. I smell the rose in her hair. Louie, Louie, me gotta go. Well, Louie, Louie, me gotta go. Me see Jamaica moon above. It won't be long. Me see me love. Me take her in my arms and then I
tell her I never leave again. Louie, Louie, well, me gotta go. Louie, Louie, me gotta go. Bueno, está fácil de aprenderse la letra, ¿verdad? Louis, Louis, no, 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 no. Mira, lo que estamos escuchando ahí es al señor Richard Berry, quien nació un día como hoy, 11 de abril de 1935 en New Orleans. Murió en enero de 1997, un cantante y compositor de rock and roll estadounidense. Este señor Richard Berry es más conocido como el compositor e intérprete original de la norma rock Louie Louie. La canción llegó a ser un éxito y único para The Kingsmen, convirtiéndose en una de las canciones más grabadas de todos los tiempos. Sin embargo, el señor Richard Berry recibió poco beneficio económico por componerla hasta la década de 1980, tras haber renunciado a sus derechos sobre la canción en 1959. Estamos escuchando la historia de la música, con música para gente despierta como tú. Y vamos a revisar un poquito acá cómo ha sido la participación de nuestra gente con el TikTok Live. Vamos a ver si lo consigo por aquí, porque me interesa mucho ver sus opiniones, ¿verdad? Que estoy viendo, se ha hecho la transmisión en vivo, todo esto, y aquí estoy observando lo que ustedes han escrito. Vamos a ver desde el principio. Dice acá, Sagrado Corazón es el nombre de este oyente o este usuario. Historia dada en la Primera Guerra y la Segunda Guerra, unidos de ti a los... No, pero voy a empezar al revés, porque vamos más bien de atrás para adelante, ¿no? Hermano, que me explica un amigo, profesor Roque, Río, una cosa. Ya va, déjame leer esto. Es que no se lee completo. Hermano Roque, me explica en un amigo, profesor Roque, Río, una cosa. Ya no. Estoy tratando de leer los mensajes, pero está un poquito complicado. Para Venezuela, a propósito, para el Señor en su poder, por el pueblo, es decir, hay que profundizar en la educación y desbloquear el país. Dice acá el usuario cuyo nombre desconozco, Angli Meléndez, que suele ser una gran oyente, pero loca música referente al día que se conmemora en Venezuela. Bueno, mira, no está muy claro para mí los mensajes, están un poquito como mezclados aquí con otros elementos, pero bueno, son las 7:51 minutos. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a Juan, que lo tengo aquí, a Juan Rangel en la parte deportiva. Aquí está Juan, mira, vamos a escuchar a Juan Rangel con el deporte para... Aquí está Juan, mira. El deporte para gente despierta, se me está metiendo el TikTok y ahora vamos directo con Juan. Hola Juan. Con el suramericano sub-17, ya en la recta final, en este evento Conmebol que se realiza en Colombia, específicamente en Cartagena y en Montería. Bueno, con un hecho histórico donde nuestra selección sub-17 clasificó en forma directa. Y bueno, muy felicitado por sus familiares, por sus padres, este logro importante que obtiene por tercera vez y segunda en forma consecutiva estos muchachos de la sub-17. Así que nuestras sinceras felicitaciones, muy contentos con sus padres, hermanos, dando el festejo por esta importante clasificación en forma directa. Recordemos que por cada grupo clasificaron 2, y Venezuela en su grupo clasificó junto con Brasil. Así que bueno, el evento para el día de hoy, muchísima atención. Para hoy viernes a las 5 de la tarde, Bolivia y Ecuador van a definir el 7º puesto. El que gane avanza y el que pierda queda eliminado y no va al Mundial de la categoría. Y en lo que tiene que ver con el 7º, o mejor dicho, por el 5º y el 6º puesto, a las 8 de la noche se va a enfrentar Argentina y Paraguay. En lo que tiene que ver el día sábado, mejor dicho, el día de mañana,
van por el tercer lugar Venezuela y Chile a las 5 de la tarde. Indiferentemente del resultado, creo que es importante tomar en cuenta lo que hizo la Vinotinto para trascender en forma directa al Mundial de la categoría que se va a efectuar en Qatar. Repetimos, ese encuentro que será a las 5 de la tarde del día de mañana, Venezuela contra Chile, dirigido por nuestro venezolano Osvaldo Vizcarrondo. Y la gran final será a las 8 de la noche entre Colombia y Brasil, donde Colombia, bueno, juega ante su gente, es el gran favorito, el organizador del evento, y aunque la pelota es redonda, esperamos un gran encuentro, repetimos, entre Colombia y Brasil. Y cerrando lo que tiene que ver con la información del fútbol, bueno, nuestro técnico Rafael Dudamel va a dirigir al Deportivo Pereira y va en el día de mañana a debutar ante el equipo de Unión Magdalena y va a dirigir ahora al equipo Matecaña, una nueva experiencia, recordemos la tercera, ya dirigió al Deportivo Cali, ya dirigió al Atlético Bucaramanga y a los dos los sacó campeón. Entrando ahora en materia de la Superliga Profesional de Baloncesto, el resultado del día de ayer, el equipo de Cocodrilo venció 91-83 al equipo de Panamá. Se escucha ahí como la transmisión del juego de baloncesto. Bueno, perdimos la señal con el señor. Aquí está. La tabla a 10 juegos de la punta, el equipo de Llaneros. En la conferencia oriental, el equipo Spartan se mantiene en el primer lugar, seguido de Marinos a medio juego, a 2 juegos y medio de la punta, empatados Piratas y Cocodrilos. El actual campeón a 3 juegos y medio de la punta, Gladiadores. Guayqueríes de Margarita a 4 juegos de la punta y cierra la tabla el equipo de Panteras a 4 juegos y medio de la punta. La jornada para hoy, a las 7 de la noche, los 2 juegos, Guayquería enfrenta a Piratas y Toros enfrenta al equipo de Gaiteros de El Zulia, al equipo de Come Candela. Bueno, esta es toda la información, Luis Guillermo y amigos que nos sintonizan con este servidor Juan Rangel Tolosa del Colegio Nacional de Periodistas y Deporte para Gente Despierta. Adelante, Estudios Centrales. Bien, muchas gracias a Juan Rangel Tolosa, que con el deporte siempre goza, con deporte para gente despierta como ustedes. El señor Ronnie Rubio en el control técnico del sonido, Ángelo Prieto en la dirección general, Alexandra Arismendi en la producción de la radio, el señor Gabriel Uribe, con el señor Elwin Berroterán en la coordinación técnica. Tenemos también a Glaimer Infante y David Tecerra en la coordinación periodística, Ailín Prieto en las redes sociales y quien les habla, Luis Guillermo García Bencomo. Los invito para el próximo lunes ya, fin de semana, qué maravilla, gente despierta. Levante mucho más que me animó, se me alborota el corazoncito y no sé qué hago. Y es que empiezo a imaginar, me pierdo, delirando contigo, te veo, abrazándote rico, te beso, de la boca al ombligo, me olvido que alucino y que en realidad no estás aquí, pero que hago al mirar este deliro y no sé de mí. Ay, si supieras las aventuras que tiene mi mente, pues la manera en que tú caminas es tan distrayente. Si te enteraras de los deseos que tú a mí me inspiras, entenderías que eres lo más preciado en mi vida. Por eso suelo volar, me pierdo, delirando contigo, te veo, abrazándote rico, te beso, de la boca al ombligo, me olvido que alucino y que en realidad no estás aquí, pero que hago al mirarte deliro y no sé de mí, y luego tiendo suavemente de amor, me elevo de placer y emoción, me quedo atrapado en tu cuerpo, te siento aquí muy dentro y yo soy el hombre más feliz, pero al abrir los ojos me estoy loco, loquito por